Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Boabud. Estoy dirigiendo el laboratorio de robótica educativa, desde donde se organizó estos eventos. En primer lugar, darle la bienvenida a todos y felicitar a las organizadoras, a Ana Mendieta, que está coordinando este evento, y a Gabriela Colín Tablas, que desde México nos está, realmente es un honor, nos está halagando con su presencia y la participación en estas jornadas. De tal modo que les agradezco la participación, les deseo mucho éxito en este taller, que sea muy beneficioso para todos los participantes y reiterar el agradecimiento por la participación. Bien, Anita, ya la dejamos a Gabriela para que ella pueda comenzar cuando guste el taller, ¿no? Muchas gracias. Disculpen, Gaby Colín Tablas, ella es desde México, nos está hoy día dando este hermoso espacio que nos cede en un taller que nos va a brindar durante 2 horas. Le dejo el espacio, Gaby, por favor, para que usted se presente. Claro, pues es un honor para mí haber recibido esta invitación por parte de Ana. Es un gusto haber escuchado ayer a las ponentes, el hecho de haber podido coincidir en este espacio. Yo creo que es importante que sigamos generando este tipo de ambientes donde podamos compartir y escuchar las ponencias de nuestras compañeras, ¿no? De diferentes países. Creo que dentro de todo lo que hemos pasado en esta situación del COVID, ha traído, y yo lo he dicho con mis compañeros, una interacción entre países que nos ha permitido conectarnos, ¿no? Y entonces yo creo que dentro de lo malo viene a veces también lo bueno, y es este espacio, el poder compartir estas pues experiencias de vida, estos aprendizajes, ¿no? Ya mañana les contaré más acerca de mí en cuanto a de dónde viene toda esta intención de estudiar una ingeniería en comunicaciones y electrónica. Yo trabajo en el Colegio Japonés de Morelos, trabajo en el área de informática, de hecho yo empiezo en informática, y de ahí empieza a nacer mi interés por la robótica, ¿no? Pero mi formación académica es la electrónica, entonces cuando recibo esta invitación, se me hace como muy prudente el hecho de dar un poquito de este taller que es electrónica básica, que es el taller. Ya mañana les platicaré un poquito más acerca de cómo llegué a ser maestra, cómo llegué y toda esta trayectoria de la robótica en mi vida, ¿no? Y cómo se ha ido formando, cómo ha ido naciendo. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo desde aquí, desde México. Le decía a Ana y a Jorge que yo soy del estado de Morelos, soy del centro de la República Mexicana, y entonces vamos a empezar con el taller. Ya mañana les platicaré un poquito más acerca de mí. Bien. Bien, disculpe Gaby. Cabe destacar que Gabriela Collins Tabla es técnica electromecánica. Ella es ingeniera en comunicación y electrónica y tiene en la docencia 20 años de experiencia en el área de informática y 5 años trabajando en robótica educativa. Bueno, así es, Ana. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces, vamos a empezar con el taller. Yo les voy a platicar un poquito acerca cómo quiero el taller. Voy a pedirles de favor que si ustedes quieren participar conmigo, pues lo hagamos. Este taller está enfocado de la siguiente forma. Yo sé que dentro de esta comunidad que estamos trabajando hay tanto profesores, hay tanto profesoras, hay gente que está queriendo iniciarse en este ámbito de la robótica. Entonces, yo preparé este taller
de una forma tanto básica, pero también me gustaría que fuera interactiva, también me gustaría que pudiéramos ir participando. Entonces, ya después yo pediré dentro del mismo taller si pueden apoyarme para ir, ya sea desde abriendo o interactuando conmigo, dándoles un poquito el control si es que no lo permite Zoom, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que tengo y platicarles un poquito acerca de cómo voy yo trabajando en este aspecto de la robótica, ¿no? Bueno, yo este taller que quiero mostrarles es un taller de electrónica aplicado desde lo que es lo básico. Voy a regresarme un poquito a lo que es la electrónica. Entonces, voy a ir platicando, ¿no? ¿Qué es la electrónica? Pues bueno, es una rama de la física donde nosotros podemos encontrar la conducción de flujo de electrones, ¿no? Y partículas. Entonces, eso es la electrónica, porque a veces enseñamos electrónica, pero realmente los chicos tienen una idea porque nosotros aplicamos la electrónica, pero realmente a veces nos falta decir qué es realmente la electrónica o qué diferencia hay entre la electrónica y la electricidad, ¿no? Entonces, la electrónica, vuelvo a repetir, es la rama de la física que se dedica al estudio de la producción de sistemas físicos basados en la conducción y control del flujo de electrones o partículas cargadas eléctricamente. Bueno, entonces, las aplicaciones de la electrónica son el sistema de control, la electrónica de potencia y las telecomunicaciones. Es una realidad que estamos inmersos en esta área desde hace muchos años y que realmente este sistema de control nos permite a nosotros mandar todas estas automatizaciones y poder generar que nosotros tengamos esta manipulación de objetos tecnológicos, ¿no? en nuestro alcance. La electrónica de potencia es aquella que nos permite regular el voltaje que aplicamos a estos componentes y que también es importante que lo sepamos, porque muchas veces si nosotros no sabemos controlar estas potencias, podemos generar cortocircuitos, podemos generar que nuestros aparatos electrónicos tengan o sufran daños, ¿no? Y las telecomunicaciones, que ahorita es lo que nos está permitiendo realmente tener este medio de comunicación, este espacio de comunicación. Entonces, nosotros hemos venido teniendo o hemos tenido las aplicaciones de la electrónica y yo siempre les digo a mis chicos, ¿no? A mis alumnos, ustedes ya viven, nacieron en una era digital, están en una era donde todo es automático, pero no siempre fue así, ¿no? Entonces, me gusta desde que les enseño a mis alumnos darles un poquito de este conocimiento previo que nos llevó a tener lo que tenemos, ¿no? Porque ahora es muy fácil o les resulta muy fácil tener todo al alcance de las manos, pero no siempre fue así, ¿no? Esta paciencia que nosotros hemos tenido que desarrollar porque nosotros no crecimos con esta automatización en cuanto a las respuestas, sino que fuimos observando toda esta evolución en los aparatos tecnológicos. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Bien, pues el inicio de la electrónica se da con el efecto de Edison, donde él encuentra en esta cápsula que cuando él ponía un flujo de partículas cargadas, llamadas termoiones, entonces estas provocaban una fuerza electrostática que podían empujar electrones hacia la superficie. A esto se le llamó el efecto Edison, ¿no? Por ahí hay un ejercicio que se puede hacer con aluminio conectado dentro de un foco, donde esta energía calorífica va a generar un flujo de electrones y se puede comprobar por medio de cables y un aluminio. Pero bueno, ese es el efecto Edison, ¿no? Y eso fue uno de los principios y el inicio de la electrónica. Bien, después tenemos a Fleming. Perdón, Gaby, perdón. Sí. No sé si es posible, si puedes poner en modo presentación de la diapositiva. Ok, sí, claro. Sí, para que pueda, ahí está, se ve mejor, gracias. Gracias. Entonces, les decía yo que después tenemos a Fleming, que él trata de
seguir investigando más allá, el volver como a generar esta bombilla incandescente, perdón, y él encuentra que hay un ánodo, perdón, y un cátodo, que si no el flujo de electricidad o el flujo electrónico o el flujo de electrones no pasa adecuadamente, entonces no hay una conducción, no hay una polaridad que se debe de respetar. Entonces, él es el que nos empieza a dar este inicio del diodo, ¿no? Entonces, ¿ok? Después tenemos el triodo, que aquí Forrest empieza a trabajar ya con una válvula termoiónica, donde él ya puede manipular más allá lo que es la electricidad, y todo esto permite que la electrónica pueda generar entonces ya los radios y esta parte de la microelectrónica. Entonces, esos son los inicios realmente de la electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos avances fueron fundamentales para lo que hoy nosotros podemos tener como la electrónica. Ahora, aquí es a donde ya empezamos a trabajar un poquito más con lo que es un circuito. Cuando yo trabajo con mis chicos, con mis alumnos, les digo, a ver, ¿qué es un circuito? ¿No has ido o has visto en alguna ocasión lo que es un circuito de carreras? ¿Has ido a un circuito de bicicletas? ¿Cómo es, no? Entonces ya ellos me dicen, pues tienen que dar muchas vueltas. Pues eso es un circuito, es una trayectoria cerrada. Entonces, cuando nosotros tenemos una trayectoria cerrada, tenemos un flujo de electrones que nos permiten hacer una conducción de energía, y esa conducción de energía va a poder que nosotros trabajemos ya sea con diferentes elementos que generen o controlen o que manipulen o que programen ese flujo, y que nosotros podamos tener entonces los aparatos tecnológicos que estamos en la actualidad manipulando, ¿no? Entonces, dentro de las diferencias entre circuito electrónico y circuito eléctrico es que todos los componentes son pasivos, el flujo y la intensidad de corriente se controla mediante interruptores y resistencias, que adelante lo vamos a ir trabajando, y la intensidad tiene un alto rango de voltajes, que también yo espero que ahorita en un espacio podamos trabajar. Estos también pueden funcionar con corriente alterna o corriente continua. Bien, para eso tenemos nuestra ley de Ohm. Y tenemos que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que recorre un circuito que atraviesa cualquier elemento es igual a la tensión y a la tensión que está conectada dividido por su resistencia. Aquí tenemos este triangulito que nos va a ayudar siempre a calcular ya sea el voltaje, la resistencia o la intensidad que hay en nuestro flujo de corriente. Dentro de las características que podemos tener entre nuestras resistencias, tenemos las resistencias mecánicas, que les llamamos potenciómetros. Estos potenciómetros que nosotros podemos tener en un circuito eléctrico nos ayudan a manipular mecánicamente, moviendo este tipo de perillitas, que le podemos decir, nos permiten manipular e incrementar. Yo les decía a mis chicos, esto lo vemos ¿dónde? En el volumen de un estéreo, lo vemos en algunos focos cuando aumentamos o disminuimos la intensidad, y a esto se les llama potenciómetros, pero son resistencias variables, resistencias que se van a poder manipular mecánicamente. También dentro de las resistencias tenemos lo que son las resistencias fijas. Estas resistencias fijas tienen diferentes valores, pero estos valores se van a poder calcular por medio de los códigos de color que más adelante se los voy a presentar. También tenemos las resistencias
LDR o fotorresistencias que se manipulan por medio de la luz eléctrica y tenemos las resistencias o termistores que trabajan por medio de la luz. Pero, otra vez regresando, ¿qué es entonces una resistencia? Es la oposición al flujo de corriente. Yo les digo a mis alumnos cuando quiero hacerles saber realmente qué es una resistencia, siempre les digo, a ver, es como en un camino, ¿no? Cuando tú vas en un camino plano, pues vas caminando y tal vez el cansancio no sea el mismo que cuando atraviesas una montaña. Entonces les digo, esta montañita que nosotros vamos a atravesar va a producir un cansancio en nosotros si esto fuera un espacio donde nosotros fuéramos caminando. Entonces, aquí hay una resistencia. Entonces les digo, cuando nosotros tenemos una resistencia, dependiendo de la resistencia, va a haber una oposición al flujo de corriente. Entonces, entre más grande sea la resistencia, les digo, entre más alta sea la montaña, entonces la corriente que pase a través de ella va a disminuir, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que también hacerles comprender en un lenguaje que ellos puedan entender, con cosas que ellos puedan comprender, como les decía, esta montaña, ¿no? Para que ellos entiendan. Pero aparte de explicárselo de esta forma, yo también les hago que entiendan un poquito lo que son los códigos de color. Entonces, aquí es a donde me gustaría la participación de algunos de los que están presentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en este tipo de talleres, pues hay que trabajar con esta forma de poder enriquecer lo que ellos están trabajando. Entonces, para poder calcular estas resistencias, yo siempre empezamos conociendo esta tabla. Esta tabla nos permite saber que nosotros vamos a tener dentro de nuestras resistencias unos colorcitos que vamos a tener el primero, el segundo color y el tercer color, que nos van a permitir calcular estos valores de la resistencia. El primer color va a ser el primer dígito, en este caso, nos lo muestra como el café. Entonces, aquí nos vamos a ir a nuestra tabla de resistencias, donde vemos que el café es el valor de 1. Entonces, aquí pondríamos que es el valor del primer color. Después observamos que es el color negro, tendríamos que ir a nuestra tabla y observar que es el número 0. El tercer color de nuestra resistencia es el multiplicador. Entonces es aquí a donde nosotros tenemos que decirles que vamos a obtener este valor multiplicando por el color que está en la tercera posición y en la franja. Y entonces esto nos daría el multiplicador que es 100. Entonces, ya obteniendo este valor de 10%, nos daría el resultado de 1000, ¿ok? Entonces, esto es igual a decir que esta resistencia, si nosotros la pasamos a un valor, tendríamos que es de 1 kilo ohm. Y esta tercera franjita es la tolerancia. ¿Pero qué es la tolerancia dentro de una resistencia? Pues es esta pequeña variación que nosotros tendremos que tomar en cuenta para que cuando hagamos una medición dentro de la resistencia, sepamos que puede haber pérdidas de corriente y que no siempre el valor va a ser exacto, aunque nosotros sepamos que las matemáticas son exactas, siempre hay ciertas pérdidas y ese es la tolerancia. En este caso, la tolerancia es del 5%. Entonces, les decía yo que quería un poquito de apoyo en esta parte para poder observar. Yo siempre trabajo con mis chicos explicando estos conceptos, pero trabajando con ellos. Es por eso que aquí tengo uno de Tinkercad. No sé si en alguna ocasión han trabajado con Tinkercad. Voy a tener, ahí está. Entonces,
Si han trabajado con Tinkercad y conocen Tinkercad, es una herramienta que nos permite a nosotros como docentes trabajar con los chicos. Y con los chicos nos permite que podamos observar con ellos y trabajar en forma virtual ciertos elementos dentro de la electrónica. Y eso nos ayuda porque Tinkercad es una plataforma que si la conocen, sabrán que podemos tener elementos dentro de los componentes básicos de la electrónica en esta área que nos van a permitir trabajar para poder hacer cualquier simulación electrónica. Entonces, de las principales que tenemos es el poder tener varias resistencias y poder medirlas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, con ellos, les diría, ¿no? Por ejemplo, en el chat, si alguien quiere escribir, ¿cuál sería el primer valor de mi resistencia calculándola con el código de color que tenemos o con la tabla de color que les presenté hace un momento? Entonces, por ejemplo, en esta tabla de color, voy a observar que tengo, este valor sería la tolerancia, entonces desde ahí tengo que aprender a identificar que mi resistencia tendría yo que tomarla desde el color amarillo. Entonces, aquí tendría que ver cuál es el valor que tendría en la primer franja. Y el primer valor, como hace ratito les comenté, sería este, que correspondería al 4. Después tendría que observar que es el violeta, que sería el 7. Y la tercera franja dijimos que era el multiplicador, que es un color naranja. Entonces tendríamos que multiplicar por 1000. Y este valor lo obtendríamos de esta forma. Entonces me gustaría, por favor, si alguien me pudiera decir qué valor tendría nuestra siguiente resistencia, si alguien quiere escribirlo en el chat, se los agradecería, para que pudiéramos interactuar un poquito, a ver si se está comprendiendo lo que son los valores de la resistencia. Entonces, vamos a ver en el chat si alguien me quiere participar. 220 kiloohms. Ok, vamos a ver, muchas gracias, Gabriela Martínez. Entonces, tendríamos que sería el primer valor, gracias, sería un 2, el siguiente valor, que es otra vez rojo, sería otro 2, y entonces el multiplicador sería el color amarillo que tenemos aquí, que el amarillo es de 10,000, se ve un poquito tenue, pero espero que logren verlo. Entonces vamos a ver el valor, ¿no? Entonces ahí tendríamos que nuestra resistencia, si nosotros observamos dentro de Tinkercad también, nos estaría diciendo que el valor es de 220 kiloohms. Entonces, esta forma de ir trabajando con los chicos, ir pidiéndole que saquen los valores, ir comprobándolo, es una forma. Nosotros podemos generar que ellos anoten dentro de su cuaderno ciertos colores o que empiecen a trabajar con ciertos colores y que encuentren. ¿Por qué? Porque dentro de la simulación nosotros podemos trabajar esos valores, pero también necesitamos que sepan identificarlos. Como les decía yo, cuando trabajamos con elementos físicos, esa resistencia, dependiendo los colores, va a cambiar la intensidad que nosotros tengamos en un LED. Puede que esto genere que el LED tenga una menor o que yo pueda controlarla. ¿Por qué? Porque la resistencia también es para protección de nuestro mismo LED, aparte de controlar. Entonces, otra de las funciones que tiene Tinkercad es precisamente el trabajar con multímetro. Este multímetro, no sé, aquí en México se llama multímetro, no sé si en algunos otros países se llame o les digan de otra forma.
lo cual también es una práctica que podemos trabajar junto con nuestros chicos para que aprendan a utilizar esta herramienta que nos permite conocer los valores de una resistencia. Porque muchas veces les decía yo que dentro de lo físico, y más ya cuando tenemos una edad como la mía, un poquito avanzada, pues no alcanzamos a observar, entonces podemos medir la resistencia. ¿Y cómo se mide una resistencia? ¿Cómo se utiliza? Y en esta situación de Tinkercad que nos permite hacer estas simulaciones, también podemos poner a nuestros chicos a trabajar con las resistencias, observando cómo sería la medición. Entonces, es importante también decirle a nuestros chicos que las resistencias, cuando vamos a hacer una medición de un multímetro, la resistencia no tiene que estar alimentada por una corriente. La resistencia tiene que ser medida sin alimentación, tanto físico como virtualmente, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, nos puede marcar un error. En este caso, yo tengo dentro de este multímetro que tengo dentro de Tinkercad, que les vuelvo a decir que dentro de los componentes básicos yo puedo buscar aquí mi multímetro y este multímetro me ayuda a medir los valores. Yo tengo que la resistencia se mide en ohmios, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que ponerle que voy a medir lo que yo quiero o yo necesito dentro de mi resistencia. Entonces, una vez que yo inicio mi simulación, tengo que marcar que estoy midiendo resistencia. La intensidad de corriente se mide en amperes y el voltaje se mide en volts. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto mide una resistencia, yo puedo trabajar con ellos diciendo que calculen el código de color y que después lo comprueben con la ayuda del simulador en un multímetro. Esto es importante para que ellos sepan cómo es conectar una resistencia y que no se alimenta por voltaje cuando se quiere saber su valor, en una forma física ni en una forma virtual. Entonces, si yo aquí cambiara el valor de mi resistencia, 220, aquí puedo cambiar a ohmios, los colores de la resistencia cambiarían y yo ya sé que dentro de mi código, dentro de mi tabla de colores, puedo observar y comprobar si es cierto. Tendría yo que tener mi valor rojo, que es un 2, mi otro valor rojo, que es otro 2, y entonces mi valor de multiplicador, que tendría que ser el café, que tendría que ser un 100. Entonces, ahí yo ya detengo mi simulación, puedo trabajar esta práctica junto con mis chicos para poderlos hacer que generen estas mediciones y que comprueben que los valores obtenidos son dentro de esto. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es un diodo. El diodo, como bien lo dijimos anteriormente, tiene una polaridad. Cuando trabajo con mis chicos, me gusta decirles también que nosotros tenemos que aprender a identificar este lenguaje técnico que muchas veces pues estamos acostumbrados a trabajar y observar los dibujitos, sí, los dibujitos que podemos, pero identificar qué significa cada uno, ¿no? Entonces, tenemos que saber tanto hacerlo como físicamente, como por medio de un lenguaje técnico, por medio de un dibujo. Entonces, este lenguaje técnico que tenemos aquí, tenemos que el ánodo va a ser la alimentación positiva y el cátodo, o bueno, va a tener que tener la alimentación positiva para que luzca, para que produzca esa conducción, ¿no? Y ahora ya nuestro cátodo tendría la alimentación negativa. Entonces, esto dentro de un esquema, pues es muy fácil identificarlo
Pero cuando nosotros lo tenemos en físico, tenemos que saber cuál corresponde la patita larga, la patita corta. Pero yo también a veces les comento esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros cortamos y nivelamos esas patitas? Nosotros tenemos que saber observar un LED en su forma. Cuando nosotros acercamos ese LED, podemos ver que este LED tiene, les digo yo, como un piquito. Ese piquito siempre tenemos que también identificarlo en forma física como el ánodo, ¿ok? Y dentro de este lenguaje técnico, entonces, ¿quién es el ánodo y quién es el cátodo? Bien, entonces, esta rayita, lo que nos está poniendo aquí, esta va a ser el cátodo y este va a ser el ánodo, observando entonces que aquí en este lenguaje técnico, si yo lo pongo de esta forma y pongo el ánodo y pongo el cátodo, yo voy a decirle que si yo tengo una alimentación positiva y una alimentación negativa, este LED va a prender. Pero que si yo a la hora que conecto mi LED en una forma inversa, quiere decir que no lo estoy colocando adecuadamente, este LED no va a prender. Entonces, que la alimentación, si yo le doy un negativo o yo alimento con negativo el ánodo, este no va a prender. Entonces, que esta es la forma correcta, este es el diagrama técnico que corresponde a que este LED pueda encender, a que yo tengo que identificar dentro de una forma física cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, cuál va a tener la alimentación positiva y cuál va a tener la alimentación negativa dentro de mi LED. ¿Bien? Entonces, aquí nos vamos a esta pequeña práctica dentro de Tinkercad. Igual, aquí vamos a observar diferentes acciones dentro de este circuito. En este circuito, primeramente, vamos a observar lo siguiente con nuestros chicos. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que decirles? Dentro de los colores, desde los colores, es muy importante siempre respetar los colores para un mejor entendimiento en lo que estamos haciendo. Tinkercad permite que nosotros podamos identificar con simplemente posicionarlos cuál es nuestro ánodo y cuál es nuestro cátodo. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer la conexión adecuada para que este LED pueda prender. Pero aquí también me gustaría destacar algo. Esto que tengo yo aquí es una pila. Esta pila que yo tengo aquí tiene un voltaje. Ahorita vamos a ver cómo funciona con la resistencia, cómo funciona sin la resistencia y también cuando estoy trabajando con ellos en forma física con los LEDs. A veces me gusta ver que me dijeran qué pasa, entonces si alguien me puede decir dentro del chat qué pasa cuando yo conecto un LED sin resistencia, se los voy a agradecer para que yo pueda comprobar si es que alguien quiere participar en decirme qué pasaría si yo no conecto. Se quema. Muchas gracias, Natalia Ventura. Entonces, eso es una de las prácticas que nosotros podemos tener cuando nosotros conectamos nuestro LED. Lo voy a hacer de una forma bonita. Siempre también les digo que hay que hacerlo bonito nuestro circuito. Entonces, les decía yo que también es importante trabajar con los códigos de color, ya que Tinkercad no lo permite. Entonces, decirles que el negativo siempre va a ser negro y que el positivo siempre va a ser de preferencia conectarlo con un color rojo
para que se observe que estamos alimentados adecuadamente. Entonces, esta práctica, cuando lo hacemos dentro de lo físico, me gusta que quemen uno que otro LED. Muchas veces explota, eso les genera un impacto un poquito más relevante dentro del aprendizaje, ¿no? Entonces, una vez que yo inicio mi simulación, Tinkercad me dice que aquí hay una corriente que está siendo muy intensa y que esto puede provocar que el LED se queme. Entonces, cuando yo observe esto dentro de Tinkercad, quiere decir que esta corriente es muy, 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 muy grande y que podría producir que este LED se queme. Entonces, ahora sí, quiero invertir, voy a hacer la inversión también de estos cables para observar cómo este LED, si yo lo conectara de la forma incorrecta, también no generaría, aquí voy a cambiar los colores, no conduciría lo que vimos anteriormente también dentro de lo que estábamos trabajando. Entonces, bien, aquí voy a iniciar mi simulación y entonces aquí no prende. Entonces, esto es lo que cuando son de los errores más comunes, ¿no? Cuando ya estamos trabajando con circuitos con los chicos. Entonces, estas prácticas, aunque pareciera que son muy básicas, son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora que ellos están generando su circuito, ellos mismos dicen, Miss, es que no prende. Lo primero que tienen que observar es si su LED está correctamente conectado. Sabemos que nuestros LED tienen que tener una polaridad y si este LED no está correctamente conectado, entonces eso va a generar que el LED no encienda, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, vamos a conectar nuestra resistencia a nuestro LED. Y no sé si a alguien que esté en computadora le gustaría medir la intensidad de corriente que pasa a través del LED. Aquí ya cuando nosotros conectamos nuestro LED, siempre, como les decía yo, respetamos el código de color que tenemos para ir acostumbrando también, ¿no? Les decía yo que en algunos países, y me pasó el otro día que iba yo a poner una lámpara, en algunos países está muy penalizado el hecho de utilizar estos códigos de color a la hora de hacer las conexiones eléctricas, porque es importante que nosotros sepamos cuál es la línea, cuál es el neutro dentro de una conexión eléctrica. Entonces, es importante que ellos también se vayan acostumbrando a hacer correctamente las conexiones. Ok, entonces vamos a ver. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. Esta resistencia de 1 kilo ohm va a producir que nosotros tengamos un amperaje, una intensidad de corriente. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Y, por ejemplo, aquí yo veo cómo este LED luce con una intensidad. Pero ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia por 220 ohms. Y entonces aquí vemos que este LED tiene una corriente que también puede generar que a lo mejor no se queme, pero que sea, me marca un warning que me dice que tengo que modificar ese valor. Entonces aquí yo puedo utilizar un 480 y observar cómo este warning ya no me lo está manejando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo los enseñamos a medir con el multímetro? Hace ratito dijimos que el multímetro, cuando nosotros queríamos medir el valor de la resistencia, tenía que estar desconectado de la alimentación, pero que cuando nosotros queríamos medir el voltaje o medir nuestra intensidad de corriente, sí podíamos hacerlo con en la simulación, ¿no? Entonces vamos a conectar nuestro multímetro para medir
Voy a detener la simulación, primero lo conectamos. Y ahora vamos a conectar nuestro cable negativo para poder observar cuánto mediría nuestra intensidad de corriente con una resistencia de 480 y cómo variaría con respecto a la ley de Ohm. Entonces, aquí voy a lanzar una pregunta antes de hacer la simulación, donde me gustaría que me dijeran qué pasa. A mayor resistencia, ¿el valor de la intensidad va a ser más grande o va a ser menor? ¿Qué pasa cuando yo tengo una resistencia más grande? Ahorita leo el chat. Aquí tenemos una resistencia de 480. Vamos a anotar la medición, 480 ohms. Vamos a medir el amperaje. Y este es de 18.7 miliamperes. Entonces, ahora vamos a observar qué pasa cuando yo cambio por una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, a ver, voy a leer en el chat. Dice menor. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a medir. Ahora voy a iniciar la simulación y voy a observar que ahora mi intensidad es de 8.99 miliamperes. Entonces, es correcto. De esta forma, podemos hacerles ver a los chicos, podemos generar con ellos el hecho de ponerles diferentes resistencias, diferentes valores y que ellos calculen y puedan hacer sus mediciones. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Vamos a observar qué pasa con el voltaje. Cuando nosotros pusimos la resistencia de 1 kilo ohm, nosotros, hace ratito no medí, entonces ahorita lo cambio, vamos a ver cuál es el voltaje. El voltaje que tenemos es de 1.95 volts, pero si nosotros trabajamos con la resistencia, voy a tener la simulación, con la resistencia de 480 ohms, es importante decirles que verifiquen que estén trabajando con el valor adecuado. Le damos iniciar la simulación y entonces vamos a observar que el voltaje que nosotros tenemos con una resistencia menor es de 2.03, ¿ok? Volts. Entonces, este tipo de prácticas nos ayudan a que ellos puedan observar cómo son las mediciones y también observar qué pasa cuando yo le doy dentro del valor de la resistencia. ¿Por qué me marca error? ¿Alguien dentro del chat me puede decir por qué me está marcando error al tratar de medir la resistencia? Bien, entonces recuerden porque está conectado. Muy bien, Gabriela Martínez. Entonces, es importante destacarles que cuando nosotros queremos hacer mediciones de resistencia, la resistencia no tiene que estar alimentada a la corriente, ¿ok? Porque eso generaría un error en un multímetro, aunque sea un simulador, ¿no? Entonces, eso es importante que lo trabajemos con nuestros chicos y que vayamos generando ese tipo de aprendizajes dentro de la manipulación de componentes electrónicos. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a trabajar el protoboard. ¿Qué es un protoboard y cómo funciona un protoboard? ¿Y para qué me sirve un protoboard? Bueno, un protoboard es una placa de pruebas. Esta placa de pruebas a mí me gusta mostrarles en su forma física cómo funciona para que ellos sepan adecuadamente cómo van a empezar a conectar sus componentes electrónicos. Estos componentes electrónicos que ellos van a trabajar. Entonces, un protoboard tiene una alimentación de la siguiente forma. Yo voy a tener ya sea
una marquita dentro de mi protoboard que puede ser una línea roja, donde toda esta línea que yo voy a tener ahí, a ver si no me voy muy chueca. Entonces, toda esta línea va a alimentar lo que se conecte en esta área. Después tengo la otra línea donde yo, ay, lo puse al revés. Donde yo voy a tener que este va a ser mi positivo y este va a ser mi negativo, pero que esta línea de mi protoboard va a estar alimentado. Ay, perdón, si me voy chuequita, discúlpeme, y si no lo hago mejor con la línea. Todo lo que conecte aquí va a estar alimentado de la parte negativa. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo estas líneas de conducción metálicas que me permiten que esto se alimente de esta forma. Sin embargo, yo tengo los otros cuadritos, que yo les digo así, a estos conectores que nos permiten meter estos componentes electrónicos, van a funcionar de una forma un poquito diferente. Esta forma de trabajar es que todo lo que se conecte en esta línea, lo voy a poner de azul, que se note un poquito más, todo lo que se conecte en esta línea va a tener la conducción, ¿ok? Entonces es importante que ellos sepan distinguir dentro de una placa de pruebas cómo es la conducción para poder generarla y que en esta área que nosotros tenemos no va a haber una conducción de corriente. Esto no hay nada aquí. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite que nosotros podamos tener elementos con diferentes manipulaciones, con diferentes conexiones en esta área y en esta área. Y que si nosotros queremos que ésta se alimente, entonces hay que generar lo que se le llama un puente para que esto entonces ahora sí tenga la conducción adecuada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mostrar cómo funciona un protoboard e igual manera una vez que lo trabajamos, que lo mostramos cómo es en su forma física, entonces también podemos ir y generar una práctica donde ellos puedan trabajar con este tipo de elementos. Entonces, no sé si alguien quiera que le ceda el control para que me pueda apoyar a hacer una conexión adecuada de este LED. Alguien que quiera participar me puede poner su nombre en el chat y vemos si le puedo ceder el control de mi computadora para que me ayude a conectar este circuito. Si no, ya lo trabajo con ustedes, lo hago yo. Bien. Entonces, vamos a ver. Damos unos minutitos. Escriba, pueden escribir en el chat o levantar la mano para que la profesora pueda ver. Claro. Así lo habilita para que hagan la conexión. Gracias. Tendrían que usar su mouse en el caso que estén con la computadora o con el celular. De preferencia sí tendría que ser Sí, con computadora para Sí, que no les cueste trabajo. El mouse sí se exacto. puede. El celular sí se puede, pero muchas veces Un poquito más complicado, sí, les exactamente. complica un poquito. Pero bueno, vamos a seguir trabajando entonces. Bien, esta conexión dice Francisco. Francisco, ¿estás en computadora? Francisco de Bobonagua. No, ok. Bueno, No. Fíjense bien. ¿Qué pasa cuando puedes habilitar tu micrófono? Dice resistencia al positivo, luego el diodo al cátodo de la Tierra. Perfecto, muy bien. Ya me están diciendo cómo conectarlo. Entonces, muy bien. Primero, vamos a tener, como les decía yo, que el cátodo y el ánodo de nuestro LED, ya una vez que aprendimos a identificar que el ánodo tiene que tener la alimentación positiva y el cátodo la alimentación negativa,
lo colocamos dentro de nuestro protoboard. Yo, por lo regular, trabajo con mis alumnos y saben ellos que dentro de las herramientas que nos permite Tinkercad, podemos manipular nuestro LED. Entonces, esto en forma física, ¿sería correcto? No. Claro que no, ¿verdad? Si nosotros, porque muchas veces cuando empiezan a hacer sus primeras prácticas, por lo regular, el LED quieren conectarlo así, esto no sería correcto, entonces hay que decirles que tienen que alimentarlo, conectarlo de esta forma, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hacemos eso, nosotros tenemos que respetar, les decía yo, lo que es nuestro código de color, para poder generar esta alimentación correcta. Entonces, conectar y cambiar los colores adecuadamente. Aquí tenemos nuestra alimentación de nuestro protoboard. Y bueno, quedaron encimaditos nuestros cablecitos negro. Y ya una vez que tenemos eso, ¿a dónde vamos a conectar? Por lo regular siempre trabajamos que la resistencia esté conectada a la parte negativa de nuestro LED. Este es el cátodo, entonces reiteramos que esté bien, ahí lo conectamos. Y aquí nosotros tendríamos que conectar el positivo con nuestro protoboard, y una vez que ya hicimos eso, ya le podemos dar iniciar la simulación. Obviamente ahí también nosotros tendríamos que observar que dependiendo el valor de la resistencia, que ya lo trabajamos hace rato también con el multímetro, nosotros podíamos observar cómo la intensidad de corriente sería diferente, ¿no? Entonces, ahí sería una de las primeras prácticas que podíamos trabajar junto con nuestros chicos. Bien. Después tenemos lo que son los interruptores. ¿Qué es un interruptor? ¿Qué es y cómo generaríamos nosotros junto con ellos el identificar? Muchas veces aquí yo les hago el circuito también, lo que es un lenguaje técnico, donde pues se les dice que un interruptor es aquel que va a estar levantado, que cuando nosotros presionamos un interruptor hay una plaquita dentro de la luz eléctrica que genera que haya un contacto, y este contacto hace entonces que se cierre el circuito. Si esto fuera dentro de un lenguaje técnico, disculpen por mis dibujos, nosotros tendríamos que vamos a poner este interruptor. Negro que no, negativo, rojo positivo, y de ahí sacan los cables. Exactamente. Entonces, nosotros tendríamos nuestro LED para poderlo alimentar, ya sea que lo coloquemos en el positivo o en el negativo, haciendo destacar que nosotros tendríamos una interrupción de corriente. Entonces, aquí yo les puse otro circuitito dentro de Tinkercad. Digo, ahorita estoy tratando de generar, ya los circuitos ya los tenía elaborados para que se pudieran observar de una forma un poquito más rápida, pero con ellos se va haciendo todo el proceso de conexión, que coloquen adecuadamente el interruptor, ¿no? Entonces, vamos a ver otra vez nuestro circuito dentro de Tinkercad y vamos a trabajar con este concepto que es el interruptor o el botón. Por ejemplo, yo ya aquí ya lo tengo conectado. Aquí también tengo diferentes valores para observar precisamente cómo es la intensidad de corriente, seguir trabajando con ellos. Podemos decirles que con la ley de Ohm calculen la intensidad de corriente, y ya una vez que nosotros iniciamos la simulación, observamos que no está encendiendo. Entonces, yo sé que dentro de la explicación la respuesta es muy obvia, pero ¿por qué? O me gustaría
que si alguien puede encender su micrófono y me dice qué necesito hacer para poder hacer que este encienda. O igual en el chat lo pueden escribir. Presionar el pulsador. Exactamente. Entonces, si yo no presiono el pulsador, si yo no lo tengo sostenido, entonces este LED no va a haber conducción, porque recordemos que un circuito es una trayectoria cerrada. Entonces, para que este circuito se cierre adecuadamente, necesito presionar el interruptor o el pulsador para que entonces se genere esta conducción, ¿no? Entonces, esta es una de las prácticas que también trabajo junto con mis chicos para que ellos vayan aprendiendo la diferencia de tener los LEDs sin un interruptor y cuando nosotros queremos manipular este LED con un interruptor. Bien, y entonces ahora entramos un poquito a lo que es la placa de Arduino y cómo va a funcionar esta placa, que es un microcontrolador que aparte de trabajar con este tipo de elementos electrónicos, que son muchos, ¿no? Yo ahorita me enfoqué en lo que son los LED y las resistencias, los pulsadores, el multímetro, pero que ahora ya empezamos con ellos a programar. Entonces, nosotros vamos a tener también dentro de Tinkercad la placa de Arduino, donde nosotros vamos a trabajar con este microcontrolador que nos va a permitir hacer diferentes prácticas para poder nosotros entender un poquito más cómo funciona esta placa de Arduino. Tenemos que conocer sus elementos. Estos elementos, ay, perdón, me voy a regresar. Estos elementos que tiene nuestra placa, vamos a tener nosotros aquí nuestros pines analógicos y digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un pin analógico y un pin digital? ¿Alguien la sabe? Que me la pueda contestar en el chat. Mientras van escribiendo, yo les voy comentando. Que tenemos aquí, este es un reset, pero no borra la programación de mi placa. Lo que hace es que reinicia el programa. Una vez que nosotros tenemos cargado nuestro programa dentro de nuestra placa, va a reiniciar el programa. Entonces es importante decir que hay un botón reset, pero que si lo presionas no va a borrar el programa, sino que lo va a reiniciar. Dentro de tenemos aquí nuestra conexión USB que nos va a permitir establecer la comunicación con la placa y nuestra computadora para también pasar la programación. Tenemos nuestra alimentación, que esto nos permite también generar otro tipo más de alimentación. Tenemos nuestras entradas que van a poderse conectar para poder observar ciertos sensores que nosotros podamos tener. Tenemos nuestra alimentación de 5 volts, tenemos nuestro GND. Bien, voy a leer el chat a ver si me dijeron. No. Bien, ¿qué diferencia les decía yo hay entre los pines analógicos y digitales? Bueno, dentro de lo que nosotros sabemos de informática, nosotros sabemos que nuestra forma de trabajar con las computadoras es en un lenguaje binario. Este lenguaje binario es con ceros y unos, ¿no? Entonces, donde el 0 es cuando no pasa corriente y el 1 es cuando pasa corriente. Entonces, dentro de nuestros pines digitales, nosotros vamos a tener una alimentación de 0 o 1. Entonces, cuando nosotros observamos el número 13, bueno, lo voy a hacer de otro color porque no se nota. Entonces, nuestro pin 13, 12, 8, 7, 4 y 2 son pines digitales. Estos pines digitales solamente nos van a entregar o un 0 o un 1. Eso quiere decir que o no pasa corriente
o pasa corriente. Pero ¿cuánto va a pasar? Bueno, eso va a depender un poquito también de la programación, pero sabemos que lo más alto es que sea los 5 volts que nuestra placa Arduino nos permite obtener o el valor de 0 volt. Eso es en cuanto a los pines digitales. Los pines analógicos van a tener una variación. Esa es la diferencia entre estos que tienen tiene un nombre que siempre se me olvida, pero tienen como esta que dicen mis alumnitos, esta como menos, ¿no? Y a veces lo confunden, dicen, es que es negativo. No es negativo, no es que te esté entregando un valor negativo. Hay que tener cuidado al explicar que esto no es que tenga un valor negativo. Lo que pasa es que te está indicando que puede haber una variación, que esto es analógico. Entonces, cuando esto es analógico, entonces quiere decir que va a haber una variación dentro del voltaje que me permita hacer manipulaciones dentro de un valor que yo puedo manipular dentro de mi programación. Eso es la diferencia entre analógico y digital. Aquí tenemos nuestro TX y RX que nos van a permitir hacer conexiones para Bluetooth y que puedan poder hacernos también controlar, y que tenemos que saber que esto se tiene que manejar en forma cruzada dentro de un elemento electrónico que queramos conectar. Porque muchas veces estamos acostumbrados que entonces el TX tiene que ir conectado al TX y el RX al RX, y no, es al revés, tenemos que conectarlo en forma cruzada. Bien. Entonces, ya conociendo un poquito de cómo funciona, cómo está integrada nuestra placa de Arduino, me gusta generar junto con mis alumnos lo que es el Hola Mundo, esta programación un poquito que siempre hemos trabajado algunos de los que nos dedicamos a programación. Y me mandó a la misma. Ok, entonces vamos a trabajar. Déjenme ver si la puse aquí. Entonces, aquí está. Dentro de la programación de nuestra placa de Arduino, vamos a entender lo siguiente. Dentro de la programación por texto, yo trabajo la programación con texto, la trabajo a partir de nivel secundaria, que son a partir de 12 años. Me gusta trabajar un poquito más la programación textual. La programación por bloques sí la trabajo, pero la trabajo más enfocada a niños de primaria para que ellos puedan ir identificando. Ya cuando llegan a niveles de secundaria, me gusta más trabajar con programación en texto. Entonces, bueno, vamos a primero explicar qué pasa con el VoiceTop, qué son ese tipo de siglas que de entrada ellos pueden observar, ¿no? Y cómo funcionan. Nosotros tenemos que, bueno, ahorita les vuelvo a comentar, por el hecho del taller, pues estoy tratando de generar todo este tipo de prácticas, pero obviamente se llevan con un proceso un poquito más despacio. Entonces, dentro de nuestra programación textual, nosotros sabemos que el VoiceTop, por ejemplo, nos permite establecer y declarar lo que nosotros vamos a utilizar en cuanto a los pines. Pero también hay un código que es el serial.begin 9600. Este código que nosotros observamos, que es el serial.begin, nos permite establecer comunicación con la placa. Es como si nosotros pudiéramos decirle, ahí, placa, aquí estoy, voy a conectarme contigo, ¿no? Y el VoiceTop nos sirve y nos ayuda para hacer, decir qué pin voy a estar utilizando, en qué estado lo voy a poner, si lo voy a poner en high, si lo voy a poner en low. Y todas estas declaraciones se hacen dentro del VoiceTop. Después tenemos a nuestro void loop. El void loop es el ciclo
que va a estarse ejecutando una y otra vez. Les decía yo hace rato que, por ejemplo, este botoncito de reset, que también lo tengo dentro de mi simulador, me permite establecer este elemento para poder reiniciar. ¿Pero qué se reinicia? Esto, la carga del void loop. La carga del void loop donde ya estableció conexión con la placa, pero ahora esto se va a estar ejecutando. La forma para mandar un mensaje a nuestra placa, a nuestra, porque dentro del entorno IDE, que es dentro de Arduino, tiene un monitor en serie, pero el simulador de Tinkercad también tiene un monitor en serie. Ahorita les voy a decir dónde está y cómo accedemos a él y qué diferencia hay. Por ejemplo, aquí yo tengo la palabra serial print. Y es importante que también dentro de nuestra programación de Arduino respetemos las mayúsculas. Entonces, y que identifiquemos que el punto se utiliza en este caso. Entonces, el serial print nos permite mandar un mensaje a la placa. Dentro de la programación también sabemos o tenemos que saber o que aprender que las comillas siempre se utilizan para establecer texto. Cuando yo quiero poner en texto, no sé, por ejemplo, yo trabajo con mis niños desde Excel, lo que es el texto, cuando nosotros queremos manejar en Excel un término con texto, una respuesta con texto dentro de una función, trabajamos con las comillas. Entonces, de igual forma, nosotros sabemos que dentro de la programación de Arduino, cuando nosotros vamos a trabajar con un texto, lo tenemos que poner entre comillas. Después tenemos el punto y coma que nos dice que estamos terminando ya de hacer nuestra programación dentro de este texto y tenemos nuestro delay. El delay dentro de Arduino se utiliza para el tiempo en que este mensajito va a salir en pantalla. Entonces, este es nuestra forma de trabajar. Void Setup es para hacer las asignaciones ya sea de los pines o ya sea de una conexión con la placa. En este caso no tenemos pines, no vamos a conectar nada, simplemente vamos a establecer un mensaje en nuestro monitor en serie. ¿Y por qué es importante decirles y enseñarles a los chicos que hay un monitor en serie? Porque en algún momento vamos a utilizar sensores. Y cuando utilicemos sensores, tenemos que saber cómo vamos a trabajar estos textos, dónde va a mandar estas mediciones, cómo las vamos a poder manipular con lo que yo les decía que es el serial print, con el LN o sin el LN. Entonces vamos a observarlo. Aquí es otra práctica dentro de Tinkercad que nos permite hacer, aquí solamente tengo, les decía yo, la placa, no tengo ningún otro elemento. Entonces vamos a darle aquí nuestra iniciar simulación. Y dentro de nuestra, perdón. Primero voy a ver mi código, donde observo los códigos ya dentro de una placa Arduino. Bien, aquí les decía yo que puedo cambiar dentro de bloques, o bien puedo trabajar dentro de lo que son bloques con texto, o bien puedo trabajar lo que es lo que es solamente mi texto. Entonces, cuando yo trabajo con mi texto, yo voy a tener que trabajar aquí mi código que les venía. Ahorita, por ejemplo, ya borró. Aquí, por ejemplo, este código, cuando yo trabajo dentro dentro de Arduino, trabajo mi bloque de texto, por lo regular siempre me maneja un código para conectar un pin. El pin mode, ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo hace ratito, si ustedes observan, dentro de lo que yo tenía escrito aquí, yo no tenía considerado mi pin mode,
¿Por qué? Porque no estoy utilizando ningún pin, no estoy alimentando ningún pin. Lo que yo estaba haciendo era establecer una conexión con la placa. Y esa conexión con la placa es el serial, perdón, les dije que respetáramos las mayúsculas, serial.begin 9600 y mi punto y coma. No necesito poner otra cosa, nada más con eso le establezco la conexión con mi placa. Una vez que yo ya hice eso, aquí tengo otra programación que dentro de la placa también me trae de defecto. Entonces yo tengo que aprender a identificar qué estoy haciendo. Entonces, ahorita vamos a ver más qué es el digital write. Yo no voy a utilizar esto, si acaso voy a dejar el delay. También dentro de lo que tengo que conocer dentro de Arduino son la línea de comentarios. Esto que tengo aquí yo, a veces les hago una práctica a mis alumnos donde yo voy describiendo y ellos tienen que ir trabajando con forma por medio de las dos diagonales, que es una línea de comentarios, ¿no? Entonces voy a dejar esto, voy a borrar. Y voy a quitar este digital write. Nada más voy a dejar el delay. Entonces, ahora voy a poner el serial.print sin el ln para observar qué pasa. Dijimos que nuestro texto tiene que ir entre comillas, sabiendo también que cada palabra reservada que nosotros tenemos dentro de Tinkercad nos permite observar de los colores. Cuando nosotros vemos estos colores, quiere decir que estamos trabajando en una forma adecuada o inadecuada. ¿Ok? Entonces, nuestro monitor en serie, una vez que yo inicio mi simulación, aquí yo puedo observar dentro de mi monitor en serie mi hola mundo, hola mundo, hola mundo. Pero aquí no me está haciendo un salto de línea, me lo está poniendo de corridito, corridito, corridito. Entonces, para que me haga un salto de línea, como estaba aquí antes, cuando hice mi primera simulación, yo tengo que decirle a mis alumnos que pongan el LN, que significa el salto de línea, que es como dar enter. Una vez que yo hago eso, entonces inicio nuevamente mi simulación y entonces puedo observar que ya mi texto está cambiando. Y esta es una práctica también de las que para mí tienen cierta relevancia, porque vuelvo a repetir, una vez que se trabaje con sensores, ellos tienen que aprender primero a observar qué valores está teniendo el sensor y dónde los van a observar, pues en su monitor en serie. Entonces, una vez que yo observo eso, voy a detener mi simulación y entonces sí les puedo decir a ellos que llevan un manualito donde van escribiendo, que escriban para qué sirve el serial begin, para qué sirve el serial print, qué pasa cuando no le pongo el LN, cómo tengo que poner un texto y para qué sirve el delay. El delay es el tiempo que se tarda en repetirse la ejecución de mi while loop y dijimos que el void setup es donde yo hago la asignación de los pines o declaro mis pines o hago la comunicación con la placa. Entonces, así voy trabajando las prácticas con mis chicos. Ok, bien. Entonces, una vez que ya ellos observaron un poquito lo que es la placa, ya hicieron el Hola Mundo para establecer e identificar su monitor en serie, entonces ya podemos empezar a hacer la manipulación con nuestros elementos de una programación controlada con nuestros LEDs. Entonces, aquí también siempre trato de trabajar con ellos este lenguaje técnico que les comentaba, donde yo tengo que identificar cuál es mi cátodo, cuál es mi ánodo, cuál es la resistencia, qué significa
esto dentro de mi programación, que esto es tierra y que aquí está conectado al pin 13. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tengo un PDF que tenemos de apoyo, pero en este caso el LED muchas veces viene invertido. Entonces, como les dije a ellos, si ustedes se van en observar solamente la imagen, pueden tener ciertos errores. Es por eso que tienen que aprender a identificar que aquí tengo mi tierra, mi resistencia, mi cátodo, mi ánodo, y que entonces el ánodo va conectado al pin 13. Y ya después, entonces, sí observar lo que es la programación e ir generando, por ejemplo, aquí, esto es una imagen dentro del manual que ellos llevan, y aquí dice escribir en forma de comentarios para qué sirve cada programación. Entonces, aquí ellos ya tendrían que escribir en forma de comentarios qué o cómo corresponde o qué significa cada uno de esta forma de trabajar la programación dentro de Arduino. Entonces, aquí tendríamos una vez más que, haríamos otra práctica para este tipo de elementos donde ellos ya tendrían conectado también su LED, tienen su alimentación de tierra al negativo. Y aquí es importante que sepan ellos que ya la alimentación no la van a tomar del 5 volts. Nosotros hace ratito, nosotros podemos alimentar este LED, pero una vez que nosotros queremos hacer ya una programación dentro de nuestra placa Arduino, tenemos que aprender a identificar que la alimentación no la vamos a tener de 5 volts. ¿Por qué? Porque entonces no es manipulable. Cuando yo quiero hacer que ese LED prenda con un tiempo o con un parpadeo o que se quede prendido, yo necesito aprender a manipular con programación ese LED. Entonces, no lo voy a conectar a los 5 volts porque entonces ese LED siempre estaría prendido. Entonces, si yo quiero manipular ese LED, necesito aplicarle una programación. En este caso, vamos a ver el código. Este código también es importante que nosotros les digamos que no nada más es copiar por copiar, es aprender a identificar cuál es el pin que estoy utilizando. Y entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decirles que puedo generar, aquí, por ejemplo, estoy introduciendo, estoy declarando como un valor entero, pero esto no es necesario, lo voy a borrar. Esta es como una práctica que ya habíamos hecho lo que son las asignaciones de valor entero dentro de un LED. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestra forma de poner nuestro pin de salida, decirle que lo vamos a generar como un pin de salida, es con la palabra reservada de output. Tenemos que indicarle con la palabra reservada de pin mode a dónde estamos conectando el LED. Entonces aquí le tenemos que poner el LED a donde lo estamos conectando. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, esto le cambio el pin? Perdón. Lo voy a hacer así porque no me modifico. Esto sería correcto. Si yo dejo así esta programación, ¿sería correcta? Si alguien me quiere cooperar en el chat para decirme si esto sería correcto. ¿Qué va a pasar si yo dejo esto? ¿Ok? Entonces, a ver. Bien. ¿Cómo está la...? Entonces, aquí voy a observar que si yo dejo esto, si yo inicio mi simulación, aquí, por ejemplo, me está marcando un error. También aquí, por ejemplo,
aquí tengo un error, se borró. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Una de dos, o lo corrijo directamente o vuelvo a cambiar a bloques. Le puedo decir a mis alumnos en lo que van introduciendo y después me regreso al texto y aquí esto estaba, hace ratito lo borré. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Entonces, pero cuando ellos se acostumbran a identificar estos errores, yo de todas formas ahí voy a observar que mi LED no prende. ¿Por qué no prende? Entonces tengo que observar dentro de mi código qué es lo que estoy haciendo mal. Yo estoy conectando mi LED al pin 9. Si yo aquí dentro de la programación que Arduino me está generando por defecto, yo dejo este número aquí como número 13, así esté bien conectado. Hace rato les decía que no nada más se trata de identificar si mi LED está bien conectado, también tengo que observar la programación. Entonces, dentro de la programación que yo tengo dentro de mi placa, la que le estoy mandando, yo aquí tengo que ponerle el pin correcto. Entonces, aquí yo tendría que cambiar este número 13 por un número 9 y decirle que es de salida, precisamente. Output es salida, input es una palabra reservada para entrada y se utiliza más para los sensores o para hacer otro tipo de manipulaciones digitales. Entonces, aquí yo ya tengo mi pin 9, ya lo estoy diciendo que es el que tengo conectado, pero no basta con eso, también necesito modificarlo desde aquí, cambiarlo y decirles que está en high. Lo que les decía yo hace un rato de qué significa high en un lenguaje binario, porque estamos trabajando con electrónica y la electrónica sabemos que el high en lenguaje binario es un 1, quiere decir que va a pasar voltaje, y un low es un 0, quiere decir que no va a haber un paso de voltaje. Entonces, teniendo esta programación, yo voy a observar que también tengo mi tiempo, un delay. ¿Por qué tengo un delay dentro de mi digital write en high? ¿Y por qué tengo un delay dentro de mi digital write en low? Si yo no pongo estos dos delay, lo que voy a observar es que mi estado de high no se va a observar o no se va a ver. Entonces, es por eso que dentro de esta programación yo tengo que decirle a mi programación dentro de mi loop que le dé un tiempo de 1000 para que pueda lucir el LED. Entonces, una vez que yo ya inicio mi simulación, yo voy a observar cómo este LED empieza a parpadear. ¿Y por qué parpadea? Porque yo lo estoy poniendo en un estado alto, le digo que se detenga por 1000 milisegundos, que quiere decir un segundo, y después se ponga en un estado bajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que solamente el LED se quede encendido con una programación? Yo tendría que quitar mi low y entonces una vez que yo hago esto, mi LED quedaría encendido. Entonces son de lo que yo tengo que ir haciendo que ellos observen que qué pasa cuando yo quito el high o que qué pasa cuando yo quito el low, ¿no? Entonces, aquí ellos van a aprender a manipular. Ok, vamos a copiarlo. El digital write y el digital el low, y decirles también que tienen que respetar las mayúsculas, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué pasa si aquí en lugar de 1000 le pongo otro valor? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el encendido? ¿Sería más rápido? ¿Sería más lento? Entonces, este tipo también de observaciones yo las tengo que generar con mis alumnos para que ellos vayan observando como aquí, por ejemplo, con este tiempo
cómo se está generando el encendido, cómo se está generando el apagado de este LED. ¿Se está observando? ¿Por qué? Porque el tiempo puede ser muy corto. ¿Qué pasa cuando yo le cambio estos valores al delay? Ahora le puse 3000. Dentro de mi LED, ¿ok? Entonces ahí yo ya estoy observando cómo funciona mi LED. Entonces ahí vamos a ver. ¿Ok? Entonces, esta manipulación ellos la van generando, la van haciendo. Ahora, lo que les decía, las asignaciones, ¿qué son las asignaciones dentro de mi programación de Arduino? Las asignaciones son los valores que yo les puedo dar de tipo entero. Cuando nosotros trabajamos dentro de programación, sabemos que cuando asignamos, le damos un espacio en memoria a nuestro microcontrolador y nosotros podemos declararlo con un valor o bien podemos generar el pin a donde vamos a conectar nuestro LED. Entonces, ahí vamos a trabajar que estas asignaciones nosotros podemos trabajarlas por medio de nombres. ¿Y para qué me va a servir eso? Pues para manipular una vez más nuestra programación, pero de una forma más específica. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros tenemos conectados muchos LEDs dentro de nuestro circuito, puede ser que nos perdamos. Entonces, es mejor que nosotros podamos tener las declaraciones correctas. Entonces le decimos que son valores enteros y le decimos LED rojo está conectado al pin 5. También podemos utilizar los colores y observar cómo se están pues coincidiendo, ¿no?, con el valor. Le estamos diciendo que el LED amarillo está conectado al pin 4, que el LED verde está conectado al pin 3. Y entonces dentro de nuestro void setup ya no le ponemos pin mode y le ponemos el número de LED, sino le ponemos el nombre que le asignamos dentro del valor entero que le estamos dando a a nuestra programación. Entonces aquí tenemos que los 3 LEDs van a ser de salida y que esta salida nosotros la vamos a controlar con un nombre. Entonces, aquí, por ejemplo, ya dentro de nuestra programación de Arduino, le decimos que nuestro Digital Bright LED red o rojo va a tener un estado de high, que es alto, que es que le vamos a mandar señal. Después va Digital Bright LED rojo, lo va a poner en apagado. Después que nuestro se va a apagar, va a encender nuestro LED amarillo, va a apagarse nuestro LED amarillo, va a prender nuestro LED verde y que ahora va a apagar nuestro LED verde, todos ellos con su tiempo de delay, y iniciamos nuestra simulación, ocultamos nuestro código y ahí vamos a observar cómo primero enciende el rojo, luego enciende el amarillo y luego enciende el verde. Pero dentro de esta práctica, y me gustaría si alguien me apoya dentro del chat, si yo quisiera que los 3 LEDs pudieran prender al mismo tiempo, ¿qué tendría yo que hacer? Si alguien me puede apoyar a decirme dentro de mi programación, ¿qué tendría yo que modificar para que estos, por ejemplo, aquí yo tengo que está encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. ¿Cómo tendría yo que modificar esta programación para que estos LEDs pudieran quedarse encendidos los 3 al mismo tiempo y después apagar al mismo tiempo? Entonces, sacar el low en los 3. Muy bien, Claudia, vamos a ver. Vamos a quitar el low en los 3. En este,
y en este. A ver, vamos a ver. Eso, si yo le doy ya a iniciar simulación, va a hacer que todos se queden en encendido y después, vamos a ver, fíjense bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están? ¿Qué más me faltó? Digo, ya se encendieron, pero si ustedes observan, de hecho, voy a reiniciar el loop. Primero prendió el rojo, después el amarillo y después el verde. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Darle el mismo valor. Ok. Bien. La programación, si ustedes observan, yo quité el low, pero no quité este delay. Si ustedes observan, estoy teniendo estos delay. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería también quitar, ahí voy a detener la simulación, quitar estos delay y solamente dejar uno, el que voy a necesitar para que queden todos los LED en estado de encendido. Entonces, aquí voy a dejar mis 3 LEDs en estado de encendido, pero también voy a quitar la programación de mi tiempo. ¿Para qué? Para que entonces sí, no prenda primero el rojo y después el amarillo, sino que prendan los 3. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la programación hasta se acortó. Inicio mi simulación, oculto mi código y observo que en este caso hay que tener cuidado cuando nosotros modifiquemos la programación con los delay. Hay que saber que también esos delay pueden causar un efecto. Ahora, ¿quién me dice cómo los apago? Quiero apagar los 3 al mismo tiempo. ¿Qué tendría? ¿Cuál sería el código que tendría yo que utilizar para que estos LEDs apaguen? A ver, vamos a ver si alguien me apoya en el chat. Ok, dice con low para los 3. Bien. Ok, ajá. Entonces vamos a irme a mi código dentro de lo que yo puedo y sé que puedo hacer también un copy paste. Bueno, voy a también a copiar mi delay. Y ahí entonces tendría que poner en estado low mis LED, perdón, para que puedan estos apagar correctamente. Entonces aquí tendría que borrar mi programación. Y entonces sí, ya dejar mi delay y observar cómo esto ya tendría que prenderse y apagarse adecuadamente. Vamos a iniciar la simulación. Ay, ¿qué hice mal? Me dice que me falta por ahí un punto y coma. Entonces, ahí nosotros, vamos a ver. Que estamos trabajando nuestra programación, ¿ok? Entonces, iniciamos. For loop before. Me dice que me está faltando ya vi. Un paréntesis. Ok, entonces ahora sí, iniciamos nuestra programación, ocultamos nuestro código y vemos cómo ahora sí tenemos nuestro encendido y nuestro apagado. Si nosotros quisiéramos entonces que estos LEDs fueran un tipo más como un ejemplo de semáforo, nosotros tendríamos que poner como estaban nuestro delay dentro o espaciados para que pudieran generar ese tipo semáforo. Y con ellos también se trabaja ese ejercicio del semáforo, que es lo que nos permite a nosotros trabajar con la programación dentro de Arduino. Y entonces, en este caso, nosotros ya trabajamos con ellos, que podemos utilizar el pin mode nada más diciéndole a dónde está conectado o declarando y haciendo una asignación de tipo entero dentro de nuestro simulador.
Entonces, aquí ya tenemos nuestros LEDs, lo que hicimos hace ratito al mismo tiempo, y vamos a, en por ejemplo, trabajar con ellos el ciclo for. ¿Qué es un ciclo for? ¿Alguien sabe que me pueda apoyar dentro del chat a decirme qué es un ciclo for? A ver, vamos a ver. Un bucle, exactamente. Entonces, sabemos que nosotros dentro de nuestro loop tenemos un bucle, pero el ciclo for es otro bucle. Y este bucle también nos permite trabajar con unos valores que permitan que estos encendidos y estos apagados de estos LEDs se puedan manipular. Un bucle, ahora sí que dentro de otro bucle, que es lo que estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Para la programación. Un bucle condicional, así es. Entonces, muy bien, Gabriel. Entonces, vamos a trabajar, fíjense bien, con esta otra tipo práctica que trabajamos con ellos, con los ciclo for, lo que también nos permite trabajar con el if, el para, todas estas programaciones que Arduino nos permite son ahora sí que muy útiles, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo precisamente el ciclo for. Entonces, aquí tenemos que decirles una vez más que hagan su conexión, tienen que proteger sus LEDs con sus resistencias, que trabajen, y aquí es importante que este ciclo for, ellos lo identifiquen conectando desde el 1 hasta el pin número 6. Es importante que les digamos que dentro de esta práctica que ellos están teniendo, puedan ellos observar que si no conectan adecuadamente, la programación a la hora de llevarla a la práctica puede tener errores. Entonces, que dentro de esta práctica, así como les decimos, observa que esté bien conectada tu resistencia al cátodo, tus pines al ánodo, tu tierra tiene que estar bien conectada y alimentando tu circuito correctamente. Tenemos también que observar que nuestra conexión, aparte de que esté correcta, tiene que empezar desde el 1. ¿Y por qué tiene que empezar desde el 1? Porque la programación que se utiliza para trabajar con ellos, el ciclo for, viene con unas condicionales donde nosotros primero vamos a asignar una variable. Esta variable va a ser la i. Esta i a nosotros nos va a permitir utilizar nuestro ciclo for. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestro ciclo for dentro de esta práctica que trabajamos con ellos, le vamos a dar un valor que es el para i igual a 1. Entonces, aquí, si ustedes observan, yo no estoy declarando los pines, yo no le estoy diciendo el pin mode LED 1, pin mode LED 2, pin mode LED 3. No, yo estoy utilizando el ciclo for para hacer la declaración de variables en automático. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que i empieza en 1 y es por eso que es importante que conecten desde el pin 1. Y le estoy diciendo que i va a ser menor o igual a 6. Entonces, si observamos aquí, mi pin último que estoy conectando es el número 6. Es por eso que lleva este valor. Y después le estoy diciendo que vaya haciendo incrementos de 1 en 1. Eso significa el i más más. Entonces, empiezas en 1, llegas hasta 6 y vas aumentando de 1 en 1. Ahora le estoy diciendo, ahora sí, mi palabra reservada, pin mode y output, que quiere decir que son de salida, que van a tener una salida, un voltaje. Y le estoy diciendo que todos digital bright low, quiere decir que los mantenga en apagado, ¿ok? Que todos estén apagados, pero que va a ser la declaración. Esto, el void setup, el for dentro del void setup, solamente me está sirviendo para hacer las declaraciones de los pines todos apagados, y va a empezar de 1 y después va a ir
haciendo la declaración o va a ir haciendo el estado de apagado en cada uno. Bien, ahora sí voy a observar la programación dentro del void loop. Voy a utilizar otra vez mi for y le voy a decir, empiezas en 1, terminas en 6 con incrementos de 1 en 1 y le voy a decir digital write y en high. ¿Qué quiere decir? Que va a poner todos en el estado alto y con un tiempo de 100. ¿Qué quiere decir? Que va a durar muy poquito. Entonces, después le voy a decir digital write y en low. Cuando nosotros trabajamos con este ciclo for dentro de esta programación que se le llama como el auto increíble, ¿por qué? Porque va a hacer el encendido y después va a hacer el regreso y el apagado de mis pines. Entonces voy a utilizar otro ciclo for para hacerlo, donde el ciclo for que voy a estar utilizando, le voy a decir que empiece en el 5. Ahora, no va a estar en el 6, va a empezar del 5 y fíjense bien, va a llegar hasta el 2. Entonces, aquí es importante que ellos también identifiquen que en este caso el ciclo for para hacer el regreso de esas lucecitas que están prendiendo y apagando, no es necesario que empiece como hace rato que empezábamos con el 1, sino que ahora va a regresar. Va a empezar desde el 5, va a llegar hasta el 2 y que esto, el menos significa que lo va a ir disminuyendo. Entonces, ahora ya observamos la simulación para que ellos puedan ver y empiecen a observar cómo prende y cómo regresa esa luz. Entonces, una de las variaciones que yo hago con ellos es darles el código, darles la programación, que la analicemos, que la apliquemos, que la veamos y después decirles, ok, entonces ahora conéctame 2 LEDs más. ¿Qué va a pasar si él conecta 2 LEDs más? ¿Quién me dice cómo tendría que modificarse la programación en el ciclo for? Si yo aquí pusiera otro LED, otros 2 LED más, este valor sería el mismo, tendría que estar el número 6 dentro de la declaración. Si me ayudan a decirme dentro del chat, sería menor que 8, muy bien. Y después, aquí, dentro de esta programación, también tendría yo que hacer alguna modificación. Gracias, Francisco. Francisco, ¿me podrías decir si esta programación también se tendría que modificar? Entonces, esta programación también tendría que ser modificada y es, gracias Francisco, entonces es a donde ellos tienen que aprender no nada más a identificar ciertos ciclos, ciertas formas, sino hacer las variaciones dentro de la práctica que a ellos les permitan que no nada más sea hacer y generar los circuitos, sino aprender a cómo es la lógica dentro de la programación que estamos trabajando. Entonces, esto es un poquito de lo que trabajo. Quise dárselos en una forma como muy estructurada en cuanto a lo que son todas estas prácticas que yo trabajo las he generado ahorita, bueno, como a ustedes se las mostré ya un poquito ya más con los links, pero yo las trabajo en un manualito que ellos llevan, donde viene toda esta parte teórica, a ustedes se las manejé en una presentación ya un poquito más resumida, donde ellos tienen la teoría que les permita tener ese apoyo dentro de lo que ellos van a ir trabajando. Por ejemplo, aquí se ve como la práctica 1, donde ellos tienen que poner los colores dentro de la resistencia, cómo tienen ellos que identificar, por ejemplo, aquí también después de ver todo lo que son algunos de los elementos electrónicos, entran a una página donde hacen un tipo test
y ya ellos hacen este tipo de jueguito donde ellos van a hacer este tipo de test de electrónica para que puedan ellos identificar si tienen área de oportunidad en algunos elementos, en algunos conceptos teóricos. Ya les manejamos lo que es Arduino, hay una explicación, les decía yo que ahorita a lo mejor lo hice un poquito más rápido, pero se les dice qué son las llaves, para qué funcionan, el punto y coma, el bloque de comentarios, la línea de comentarios, cuál es la diferencia entre bloque de comentarios, líneas de comentarios, y vamos teniendo y observando todas estas partes importantes del IDE, del entorno de Arduino, porque pues también ahorita que estamos trabajando en virtualidad, esto no nos permite trabajar adecuadamente con los elementos físicos, pero sin embargo sí les enseñamos que tenemos que tener en consideración que hay una plataforma gratuita donde se descarga esta interfaz de Arduino, cuáles son las placas, cuáles son los errores que podemos tener al conectar las placas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la conectamos y queremos pasar el programa no enciende. Entonces, esto pues es parte de lo que se trabaja con ellos, es parte del trabajo que venimos haciendo, donde ya vienen las prácticas que ellos van haciendo y elaborando, van trabajando, ¿no? Dentro de las clases de robótica en quinto y sexto semestre de preparatoria. Nosotros estamos tratando de implementarlo a partir de secundaria, pero pues lo estamos trabajando más con preparatoria. Entonces, pues bueno, eso es parte de mi trabajo. Entonces, pues quise mostrarles un poquito de todo. Espero que no me haya ido muy rápido. Vi que muchos de ustedes sí tienen mucho conocimiento, pero pues quise trabajarlo ahora sí que desde una línea básica, pero pues 2 horas traté de generar todo esto, ¿no? Que es dentro del trabajo de nuestros chicos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, pues estoy para servirles. Bueno, Gaby, la verdad que excelente el taller. Sinceramente, un gusto haberte conocido. Gracias. Para hacer algunas preguntas, me gustaría, voy a habilitar los micrófonos y para ser ordenados vamos a ir levantando la mano, así yo voy habilitando en base a los nombres, ¿no? Dice Francisco Bobonagua, fue una excelente experiencia. Verónica, felicitaciones, excelente el taller. Muchas gracias, Karina Zamboni. Verónica, bueno, ya le dije. Diana Martínez, excelente, muchas gracias. Gabriela Martínez, un muy buen recorrido básico, sencillo pero completo y dinámico. Gracias. Natalia Ventura, excelente. Ale Carney, felicitaciones, muchas gracias. Claudia Navela Solórzano dice muchas gracias por compartir todo su conocimiento, increíble lo aprendido, en mi caso desconocí estos temas, excelente profesora, felicitaciones por el taller. Muchas gracias, Mariana Ovejero, Mariela Urquiza, excelente taller. Matías Lamas, gracias, muy buena la clase. Mercedes Martínez, muchas gracias. Bueno, Andrea Gómez, Marta Chauque, excelente exposición. Felicitaciones, un gusto estar en estas clases, desde Jujuy, Argentina. Disfruté mucho en tu exposición, Gaby, excelente taller. Natalia Bet. Le comento que, bueno, aquí hay personas que están desde Venezuela, desde República Dominicana, Venezuela, en España creo que había leído, bueno, México, en el caso Gaby, creo que hay unos de los que están desde México. Bueno, Vlad, ZT Vlad, L8, la programación es lo más importante, así es verdad. Licenciada Silvana Anaí, felicitaciones. Graciela Osores, Gaby, muchas gracias por tu ponencia. Mariana Burgos, muy hermoso el taller. Gaby, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Francisco, quisiera que le diera un taller a los docentes dominicanos. Excelente, sí, no hay ningún problema. Nosotros dejamos los habilitados.
Sí, buenas tardes. Antes que nada, fue un placer, es muy instructivo. Me gustó mucho el taller y sí, es muy interesante porque queremos enseñarles a los chicos, más ahora con el tema de lo que se trabaja en forma virtual, es muy hermoso para poder enseñarles, para poder hacer una interacción con los chicos en forma de Zoom también y precisamente con la simulación y todo. Está muy, muy, muy interesante el programa. Los felicito. Ojalá haya más iniciativas de estas y que el gobierno las tenga en cuenta. Soy de Jujuy, Argentina. Justo perdón, Silvia. Sí. no pude hablar porque justo ingresó la otra profesora. La verdad, muy interesante, como dije esta mañana también. La forma tan didáctica como le he explicado a la parte de circuito, me ha encantado. Lo voy a implementar dentro del aula, tanto en la primaria como en la secundaria, y la verdad, nuevamente, felicitaciones. Excelente ponencia y muy didáctico la manera en que la han explicado. Aprendí un poco más yo que algo entendía ya de programación, porque venía incursionando hacía tiempo ya en la cuestión de la robótica, pero la verdad que los talleres me están ayudando muchísimo más todavía. Así que realmente los felicito, excelente todas las ponencias que están dando hasta este momento. Y bueno, mañana voy a estar nuevamente presente. Saludos y felicitaciones. Gracias. Sí, no sé, Gabriela Martínez, si puede habilitar el micrófono. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto. Bueno, un poco lo dijo antes Silvana. Algunos venimos desde el área de informática, tenemos cierto conocimiento, pero como alguno dijo también, lo más importante es la programación, pero algunos tenemos más conocimiento de programación y nos cuesta más la parte electrónica. Entonces es muy interesante el modo didáctico en que se explicó la parte electrónica. Y mi pregunta era, que le hice escrita por algún lugar, es absolutamente sin compromiso, es una pregunta, si ese manual que habías puesto es un manual personal o es un manual que se tiene acceso. Si es personal y listo. No, pues mira, obviamente sí lo acabo de generar, pero no hay ningún problema, yo con mucho gusto se los comparto porque yo creo que esta comunidad ha sido para eso y creo que siempre hay mucha parte positiva en este caso de poder compartirlo, ¿no? Entonces yo con mucho gusto se lo hago llegar a Ana. Ya ella me dirá si lo subimos a un link o a dónde lo ponemos, pero Buenísimo. yo lo tengo en PDF y con mucho gusto se los doy porque ahora sí que es un trabajo que yo sé que le va a ser un beneficio tanto a ustedes como docentes como a los niños, ¿no? Que igual se puede ir adaptando, puede irse mejorando, pero que muchas veces nosotros buscamos ese material, ¿no? Y esto nos permite a nosotros pues poder establecer también una línea en los aprendizajes donde los niños tengan todas estas habilidades que puedan ellos ir formando. Entonces, con mucho gusto lo comparto porque yo creo que este tipo de ámbitos se han dado para eso, para compartir, y con mucho gusto ya yo me pongo en contacto con Ana, donde lo envío y ya ella sabrá cómo hacérselo llegar. Con mucho Bien, gusto. muchísimas gracias. Y esto que dijiste de tener todos una misma línea, también es muy interesante. No sé cómo será en México, nosotros acá en Argentina no tenemos informática como materia, como lo dijo Marisa Conde en el anterior. Hay una asociación que se llama DICRA, que hace muchos años que estamos bregando porque esto sea una materia, pero al menos ir teniendo todos una misma línea, porque la diferencia que hay entre una escuela y otra, yo que hace muchísimos años que me dedico a esto, y cada uno va dando lo que a cada uno le parece hasta que se empieza a contactar con otros. Entonces, si vamos teniendo una misma línea, van saliendo, digamos, con cierto conocimiento parejito, digamos, y vamos también estableciendo una planificación o programación, digamos, del área, que tenga que ver más o menos todos con la misma línea. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, como no, yo más que felicitar
ponentes, excelente. Te cuento que yo también soy ingeniero en electrónica y después ya me especialicé en informática y robótica. Así que muy, muy didáctica tu exposición. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Bien. Nada. Bueno, nos estamos despidiendo. Gaby, te cedo la última palabra de despedida y bueno, ya finalizando el taller. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, muchas gracias por el espacio, Ana, por el espacio, Jorge, y de verdad que yo creo que lo bonito que está trayendo esto es el poder convivir con nuestros colegas, el poder apoyarnos, el poder compartir nuestros conocimientos y fortalecerlos. Entonces, un abrazo muy grande desde México y esperemos seguir en este tipo de talleres, en este tipo de actividades para poder seguir creciendo como docentes. Muchas gracias. Preguntan por la agencia, no sé si pasaste el formulario. Sí, sí, ya la vuelvo a copiar en la planilla, el enlace de la planilla de asistencia. Perfecto. En unos minutos. Bueno, pueden quedarse lo que todavía no llenaron Bueno. la planilla y los demás ya no hay ningún problema, le agradecemos su presencia y lo esperamos mañana. Ahí está el enlace para que puedan colocar su asistencia. Muchas gracias, la grabación. que tengan feliz noche. Muchas gracias, todos, hasta luego. Hasta luego, Francisco, que esté bien, Claudia. A los organizadores de la universidad por habernos permitido acceder a esto. Gracias.